Hola Medical Camps, ¿cómo están? Estamos de regreso con un nuevo video para ustedes. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema ciberseguridad, seguridad y protección de datos en el CNS. Por García Terán Kelly Olmar, García Venancio Amy Citlali, Flores Valdivia Jorge Alejandro, Quesada Baena Sayuri Jacqueline y su servidora Alarcón Guillén Jazmín Adriana. Según la OMS, la ciberseguridad se define como la capacidad de cualquier sistema de información para resistir el acceso no autorizado, el uso, la divulgación, la disrupción y la modificación de su información. Esto incluye la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, así como de los sistemas asociados a ella. En otras palabras, la ciberseguridad se trata de proteger los datos, los sistemas y las redes de los ataques cibernéticos. Estos ataques pueden tener como objetivo robar información, interrumpir el funcionamiento de un sistema o incluso causar daños. Ahora que ya conocemos la definición de ciberseguridad, es necesario hablar sobre su origen. Ciber proviene de kibernetike, que quiere decir arte o técnica de pilotar una nave, mientras seguridad proviene de securitas, que significa libertad de peligro, daño o riesgo. En la década de 1950 se centró principalmente en el desarrollo de computadoras individuales y sistemas de mainframe centralizados. Las redes, si bien se discutían teóricamente, no eran una prioridad tecnológica. La creación de módems y sistemas de redes de computadoras más sofisticados se empezaron a crear a finales de 1959 y a principios de 1960. En 1971, el investigador Bob Thomas creó un programa experimental llamado Creeper. Este programa fue diseñado para moverse por la red ARPANET y replicarse en otros ordenadores. Creeper no era un virus malicioso, sino una herramienta para explorar las capacidades de las redes informáticas, ya que su objetivo era demostrar que un programa podía propagarse de forma autónoma por una red. Al propagarse, Creeper imprimió un mensaje en la pantalla del ordenador infectado que decía: "Soy Creeper, atrápame si puedes". Si bien este mensaje no causaba ningún daño, era una molestia para los usuarios. Aunque Creeper no era un virus malicioso, se considera el primer programa de este tipo, ya que su creación marcó un hito en la historia de la informática, ya que demostró la posibilidad de que los programas se propagan por las redes y causan daño. En respuesta a Creeper, Raym Tomlinson en 1972 creó al programa Reaper, que se considera el primer antivirus y fue diseñado para eliminar a Creeper de los ordenadores infectados. En 1989, el Dr. Joseph Pope, que se le considera el padre del ransomware, crea el troyano SIDA. Este troyano, mejor conocido como SIDA, fue el primero en su clase. El troyano PC Cyborg, o también conocido como SIDA, se distribuía en disquetes infectados. Una vez que el usuario ejecutaba el troyano, este encriptaba los archivos del ordenador y exigía un pago para descifrarlos. El Dr. Pop era un biólogo evolutivo con un doctorado de Harvard, que se dedicaba a la investigación del SIDA. Las motivaciones del doctor para crear el troyano no están del todo claras. Algunas personas creen que lo hizo para recaudar dinero para su investigación, mientras que otras creen que lo hizo para concientizar sobre esta enfermedad. En 1995, en Europa se crea el Comité de Expertos en Delitos Informáticos. Este comité, conocido como el Comité Europeo de Expertos en Delitos Informáticos, tenía como objetivo principal desarrollar estrategias y medidas para combatir los delitos informáticos en la región. Estaba compuesto por expertos de diversos países europeos y trabajaba en estrecha colaboración con el Consejo de Europa. Entre sus principales actividades se encontraban: identificar y analizar las tendencias en materia de delitos informáticos, desarrollar recomendaciones de políticas para combatir estos delitos, promover la cooperación internacional en la lucha de los delitos informáticos, elaborar proyectos de ley y otros instrumentos jurídicos para tipificar y sancionar los delitos informáticos y sensibilizar al público sobre los riesgos de estos. A finales del año 2003 e inicios del año 2004 se funda el grupo activista más conocido del mundo, Anonymous. Este ha tenido un gran impacto significativo en el panorama del ciberactivismo y la cultura digital. Sus acciones han generado tensión sobre diversos temas sociales y políticos, desafiando las instituciones de poder y exponiendo lo que consideran injusticias.
Por último, hablaremos del hackeo de Twitter de julio del 2021. Este ocurrió y afectó de las cuentas de Twitter de varias figuras públicas de alto perfil, incluyendo a Barack Obama, Elon Musk, Bill Gates, Jeff Bezos, Kanye West y Kim Kardashian. Los piratas informáticos utilizaron una técnica conocida como phishing de spear phishing para obtener acceso a las cuentas. Este tipo de ataque, los hackers envían correos electrónicos o mensajes de texto personalizados a sus víctimas, haciéndolos parecer legítimos y engañándolos para que revelen sus credenciales o hagan clic en enlaces maliciosos. Una vez que los hackers obtuvieron acceso a las cuentas, las utilizaron para publicar tweets falsos y difundir información errónea. También intentaron estafar a los seguidores de las cuentas solicitándoles dinero o información personal. La ciberseguridad en el ámbito de la salud tiene como objetivo principal la protección de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos e información sanitaria. Aquí entraría la protección de datos de pacientes, como por ejemplo historiales médicos, ya que los historiales médicos electrónicos contienen información altamente confidencial sobre la salud de los pacientes. Es crucial proteger estos datos de accesos no autorizados, filtraciones o robos. Otro ejemplo sería la información personal, ya que la información personal de los pacientes como nombres, direcciones y números de teléfonos también debe protegerse para evitar su uso indebido. En segundo lugar, tenemos seguridad de los sistemas. Un ejemplo de ello sería la infraestructura. La infraestructura del sector sanitario, incluidos los servidores, redes y dispositivos, debe protegerse contra malware, ataques cibernéticos y otras amenazas. Otro ejemplo de ello son los sistemas de salud electrónicos, ya que son utilizados por los profesionales de la salud para acceder y almacenar información sobre los pacientes. Estos sistemas deben estar protegidos con medidas de seguridad robustas. En tercer lugar, tenemos concientización y formación, porque los profesionales de la salud deben estar capacitados para reconocer y prevenir las amenazas cibernéticas. También deben saber cómo responder a los incidentes de seguridad. Otro ejemplo serían los pacientes, ya que ellos deben estar conscientes de los riesgos de compartir información médica en línea y deben saber cómo proteger sus datos. En cuarto lugar, tenemos cumplimiento normativo. Un ejemplo de esto son las regulaciones de privacidad de datos, ya que el sector sanitario debe cumplir con las regulaciones de privacidad de datos, como la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico, así como también el Reglamento General de Protección de Datos. Por último, tenemos la preparación para incidentes. Un ejemplo serían los planes de respuesta. Esto se debe al que el sector sanitario debe tener planes de respuesta a incidentes para hacer frente a las violaciones de datos y otros ciberataques. Otro ejemplo sería la recuperación de desastres, ya que, de igual manera, el sector sanitario debe tener planes de recuperación de desastres para restaurar los sistemas y datos en caso de un desastre. Ahora que ya conocemos estos objetivos, nos damos cuenta que la ciberseguridad es un desafío continuo para el sector sanitario. Las organizaciones sanitarias deben implementar aún más medidas de seguridad adecuadas y actualizarlas constantemente para proteger los datos de los pacientes y de sus sistemas. La ciberseguridad es un campo amplio que se enfoca en proteger sistemas informáticos, redes y datos de ataques cibernéticos. Algunas de sus características principales incluyen la confidencialidad. Esta garantiza que la información sensible solo esté disponible para aquellos que estén autorizados a acceder a ella. Después tenemos la integridad, la cual asegura que los datos no se modifiquen ni se alteren de manera no autorizada durante el almacenamiento, la transmisión o el procesamiento. Después tenemos la disponibilidad, la cual asegura que los sistemas y los datos estén disponibles y accesibles cuando se necesiten, evitando interrupciones no planificadas debido a ataques o fallas técnicas.
Después tenemos la autenticación, la cual verifica la identidad de los usuarios y sistemas para garantizar que solo los usuarios autorizados puedan acceder a recursos específicos. Y por último, tenemos la autorización, la cual determina los niveles de acceso permitidos para usuarios y sistemas, garantizando que cada entidad tenga acceso solo a la información y recursos que se necesita para realizar sus funciones. También están los tipos de ciberseguridad. En primero tenemos la ciberseguridad de hardware. La ciberseguridad de hardware es aquella modalidad que busca proteger la integridad del soporte físico. En estas pueden utilizar unidades USB cifradas por hardware o controles de acceso. Por otro lado tenemos la ciberseguridad de software, en donde la ciberseguridad de software es aquella modalidad que busca proteger la integridad de soporte operacional de un sistema informático. En esta se encuentra lo que es el firewall de software, que es el sistema operativo de Windows, un antivirus y todo esto para mantener el software actualizado. También con ello tenemos la ciberseguridad de redes, en donde son las actividades encaminadas a la protección de datos en red, es decir, su función principal es proteger el uso, fiabilidad, integridad y seguridad de la red para evitar que la información sea modificada o robada. En estas se pueden observar amenazas comunes como los virus, gusanos y caballos de Troya, software espías y publicitarios, también ataques de hora cero y ataques de hackers, también ataques de denegación de servicio, interrupción o robo de datos y robo de identidad. Ahora, hablaremos sobre los principios bioéticos, los cuales son un conjunto de normas morales que guían la toma de decisiones en el ámbito de la medicina. En el contexto de la ciberseguridad, estos principios son especialmente relevantes para la protección de datos SNS. Como primer lugar, tenemos la no maleficencia, porque este es uno de los principios fundamentales de la bioética, que se refiere a la obligación de los profesionales de la salud de no causar daño a los pacientes y evitar cualquier tipo de acción que pueda causar un daño injustificado. Este principio se basa en la idea de que el bienestar de los pacientes es una prioridad y que los profesionales de la salud tienen la responsabilidad de proteger a sus pacientes de cualquier daño. En segundo lugar, tenemos la beneficencia, porque se puede considerar como un valor que implica la disposición de ayudar de manera desinteresada a quienes más lo necesiten. Es decir, es la acción o práctica de hacer el bien y ayudar a las personas más necesitadas sin pedir nada a cambio. En tercer lugar, tenemos la autonomía, porque cada persona es autodeterminante y libre para decidir. Por último, tenemos la justicia, ya que es un principio bioético fundamental en el sector salud y su aplicación en la ciberseguridad es crucial para garantizar la protección de los datos de los pacientes, la privacidad y la calidad de la atención médica. En ella entraría lo que es la equidad en el acceso a la atención médica, porque la ciberseguridad debe garantizar que todos los pacientes tengan un acceso equitativo a la atención médica, independientemente de su ubicación, condición socioeconómica o cualquier otra característica personal. Esto implica proteger los sistemas informáticos que almacenan y comparten registros médicos, así como los dispositivos utilizados para acceder a la atención médica a distancia. También en justicia entraría la protección de datos confidenciales, porque los datos de salud de los pacientes son altamente confidenciables y deben protegerse de accesos no autorizados, robos o filtraciones. La justicia exige que se implementen medidas de seguridad robustas para proteger estos datos, como el cifrado, el control de acceso y la educación en seguridad para los profesionales de la salud. Relación de la ciberseguridad en el CNS.
La ciberseguridad en el Sistema Nacional de Salud es de vital importancia debido a la sensibilidad y confidencialidad de los datos médicos y de salud de los pacientes. Es decir, debido a la naturaleza sensible de los datos médicos y la dependencia creciente de la tecnología en la atención médica. Algunas áreas clave de cómo la ciberseguridad se relaciona con el CNS son protección de datos sensibles. El CNS almacena una gran cantidad de información personal y sensible de los pacientes que incluye historias clínicas, resultados de pruebas, diagnósticos y tratamientos. El siguiente es integridad de los datos. Es fundamental asegurar que los datos médicos almacenados en el sistema informático no sean alterados de manera no autorizada. La integridad de los datos se puede garantizar mediante el uso de técnicas de cifrado, firmas digitales y controles de acceso adecuados. El siguiente es disponibilidad de los servicios. Los servicios de salud digitalizados, como los registros médicos electrónicos y las plataformas de telemedicina, deben estar disponibles de manera continua para garantizar la atención médica interrumpida. Esto requiere medidas para prevenir y mitigar ataques que puedan interrumpir la disponibilidad de estos servicios. El siguiente es el cumplimiento normativo. El CNS debe cumplir con regulaciones de privacidad de datos, como el Reglamento General de Protección de Datos en la Unión Europea, así como normativas específicas en materia de salud y como la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico en Estados Unidos. La última es concienciación y formación del personal. Es importante capacitar al personal del CNS sobre las mejores prácticas de seguridad cibernética y concientizarlos sobre los riesgos asociados al manejo de datos sensibles. Incluye la identificación de correos electrónicos, el uso seguro de contraseñas y la protección de dispositivos y redes. La ciberseguridad en el CNS es esencial para proteger la privacidad de los pacientes, garantizar la disponibilidad de los servicios de atención médica y cumplir con las normativas de seguridad y privacidad de datos. También nos brinda protección de datos médicos sensibles, maneja una gran cantidad de información médica y personal confidencial. La integridad de la atención médica. La integridad de los sistemas de información es crucial para proporcionar atención médica de alta calidad y segura. La disponibilidad de servicios de salud, como los ataques de denegación de servicio, pueden interrumpir los sistemas y servicios de salud. Los riesgos para dispositivos médicos conectados. Con el aumento de la conectividad en la atención médica, incluyendo dispositivos médicos conectados a Internet como monitores de pacientes y bombas de infusión, la seguridad cibernética se vuelve aún más crítica. La tríada de ciberseguridad está clasificada en 3 tipos, que es la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. La confidencialidad busca prevenir la divulgación y acceso no autorizado a la información confidencial. La integridad busca que la información se mantenga inalterada ante accidentes o intentos malicios de modificación. La disponibilidad busca que el acceso a la información no sea degradado y se mantenga accesible cuando se requiera. Algunos ejemplos de la tríada de confidencialidad es los datos de historial médico de un paciente. Las soluciones más comunes es el cifrado, el control de acceso y la estenografía. Y la tríada de integridad, un ejemplo es el sitio de noticias médicas. Y la tríada de disponibilidad es el sistema de información médico. Estas tríadas son importantes porque representan los pilares básicos para proteger la información y los sistemas contra una amplia gama de amenazas cibernéticas. Las tríadas de ciberseguridad son importantes porque proporcionan un marco para comprender y abordar los principios, objetivos de seguridad de la información.
proteger la confidencialidad, garantizar la integridad y mantener la disponibilidad de los datos y sistemas críticos. Estos principios son fundamentales para mitigar los riesgos cibernéticos y proteger la información en diversos entornos, incluyendo el sector salud. Bueno, como ventajas tenemos 9. La primera sería mayor seguridad de los datos. La ciberseguridad puede ayudar a proteger la información de tu empresa. Claro, si deseas garantizar la seguridad de tus datos, puedes lograrlo a través de medidas como el uso de firewalls, cortafuegos y la encriptación también. Bueno, también en el monitoreo de actividades sospechosas. Estas medidas lo que hacen es que ayudan a garantizar que los datos sean siempre confiables y se mantengan seguros. Esto ayuda a mantener la integridad y confiabilidad de los datos y sobre todo en empresas que manejan grandes cantidades de información, como lo son los hospitales. Después tenemos el mejor control de acceso. En establecer una estrategia de seguridad puede ayudar a limitar el acceso a los datos y los recursos de tu empresa, así como el uso no autorizado de la información. En este sentido, la ciberseguridad mejora el control de acceso mediante la aplicación de medidas como la verificación y la autentificación de usuarios, configuración de contraseñas seguras, el uso de herramientas de seguridad para detectar y prevenir intrusiones. Después tenemos la protección de la infraestructura de red. Generalmente, los empleados de las empresas necesitan tener acceso a la red para realizar sus tareas cotidianas, como ver el correo electrónico, enviar archivos, buscar información en Internet o trabajar en programas y aplicaciones especializadas, entre otras actividades. La realización de estas tareas es vital para el buen funcionamiento de las compañías, pero al mismo tiempo también representa un riesgo. Abre la puerta a un posible ataque. Por lo tanto, es importante tomar medidas para proteger la red y los sistemas de empresa de posibles vulnerabilidades digitales. En cuarto lugar, tenemos el cumplimiento de los requisitos legales. La ciberseguridad puede ayudar a cumplir con los requisitos legales relacionados con la protección de datos. En este caso, el cumplimiento IT es una de las herramientas más importantes para garantizar que las empresas cumplan con los requisitos de seguridad que se piden para la industria. Las acciones de estas asociadas a la IT tienen que ver con todos los estándares de ejecución para cumplir con los requisitos legales o de contratos a los que la empresa debe apegarse. En número 5 tenemos la confianza de los clientes. Para las empresas, generar la confianza frente a los clientes es siempre una prioridad. Por eso tener bien identificadas todas las amenazas cibernéticas, así como la forma de mitigarlas, hará que sus clientes confíen en que tu empresa mantendrá la información bien protegida. Mayor productividad del equipo. Cuando ocurren problemas de seguridad informática de las empresas, se pueden ver afectadas varias áreas o procesos internos, impactando directamente en la continuidad de labores diarias. Al contar con una estrategia de ciberseguridad bien estructurada, los equipos pueden trabajar de una forma mucho más eficiente, porque cuentan con la tranquilidad de centrarse en sus tareas sabiendo que sus equipos están bien protegidos. Cuidado de la reputación. Cuando se sufre un ataque informático, tu empresa puede quedar muy afectada y con un gran daño a su reputación, dependiendo de la naturaleza de los datos perdidos o filtrados. Así que si pasas por una crisis mediática producto de esta vulneración de tus sistemas, de igual forma, los datos obtenidos pueden ser utilizados para fines no autorizados o incluso ilegales. Por esa razón, otro beneficio de la ciberseguridad es que se pueda prevenir el desprestigio de tu empresa frente a la opinión pública o la ley de tu país. Recuperación de la operación. Otro beneficio de la ciberseguridad tiene que ver con la prevención en las pérdidas de tiempo significativas que se producen cuando ocurre una incidencia de seguridad informática que afecta a la operación de la empresa. En pro de esta recuperación de la operación, una de las recomendaciones que podemos ofrecer es que tengas en tu equipo a expertos de ciberseguridad que sean capaces de atender a tiempo los problemas sin comprometer la disponibilidad de los sistemas, o en todo caso, que
Contrate servicios especializados de seguridad informática para que se conviertan en tus aliados. Después tenemos la mejor conciencia de la seguridad. Un gran beneficio de la ciberseguridad para las empresas es que tanto empleados como clientes y hasta proveedores comiencen a tener más conciencia sobre la importancia de cuidar la seguridad digital al definir una normativa de seguridad a la que todos deban apegarse. Se mantienen a toda la organización y sus afiliados enterados de las prácticas que se deben aplicar para garantizar una navegación segura y de igual manera la protección de la red de la empresa. En conclusión, la ciberseguridad es un tema cada vez más relevante en el mundo de la tecnología, ya que usuarios están más conectados que antes a través de diferentes dispositivos y plataformas. Debido a esto, existe una mayor probabilidad de que los datos y la información personal de un usuario se vean comprometidas. Por esta razón, a nivel empresarial se debe ser muy cuidadoso con la forma en que se accede a la información para proteger los datos de los clientes, los activos financieros y la infraestructura de la red de la empresa. Algunos acontecimientos importantes que se han llevado a cabo en la ciberseguridad en México han sido como en el 2018, en el cual en el mes de abril el Banco de México, Banxico, estima que tras los ciberataques registrados del sistema de pagos electrónicos interbancarios fue robado un monto de aproximadamente 300 millones de pesos. Cabe recalcar que México está en el top 3 de países con más ataques a servicios financieros en Latinoamérica. En el 2020, los hackers intensificaron sus ataques contra hospitales en todo el mundo, aprovechándose de que los sistemas estaban trabajando al máximo de su capacidad, esto ante la pandemia del COVID-19. Los ataques registrados durante este año representaron un aumento del 22% en comparación con lo reportado en el 2022. En ese mismo año del 2020, al menos 551 asegurados del ISSSTE estuvieron expuestos en Internet sin ningún tipo de protección durante un lapso que permaneció indeterminado. Los datos revelados de estos informes incluían nombre, sexo, edad, datos sensibles como diagnóstico que recibió cada uno y el procedimiento quirúrgico al que fueron sometidos. El 26 de noviembre del mismo año, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas sufrió un ataque anunciando la crónica sencilla. Primero se subastaron los códigos de acceso a la red en un foro de la red oscura, la Dark Web, por su nombre en inglés, y a los pocos días, menos de 3, la institución denunció que había sido víctima de un incidente de seguridad cibernética. El modelo de negocio para la seguridad de la información desarrollado por el Dr. Larry proporciona un marco integral para proteger los activos de información de una organización mediante la aplicación de principios de gestión de riesgo y buenas prácticas de seguridad cibernética, en el cual se lleva a cabo la identificación de activos críticos, los cuales como primer paso es identificar y catalogar todos los activos de información críticos de la información, incluidos datos confidenciales, sistemas de información. Análisis de riesgo. Una vez identificados estos activos críticos, se realiza un análisis exhaustivo de los riesgos de seguridad, el desarrollo de políticas y procedimientos. Con base con los resultados del análisis de riesgo, se desarrollan políticas y procedimientos de seguridad. La implementación de controles de seguridad. Una vez establecidas las políticas y procedimientos, se implementan controles de seguridad técnicos y organizativos para mitigar los riesgos identificados. El monitoreo y la evaluación continua. El modelo de negocio para la seguridad de la información incluye un proceso de monitoreo y evaluación continua para garantizar la efectividad de los controles de seguridad. La mejora continua. Basándonos en los resultados del monitoreo y la evaluación, se realizan ajustes y mejoras continuas en las políticas, procedimientos y controles de seguridad de la información. Este ciclo de mejora continúa garantizando que la organización esté preparada para hacer frente a las amenazas de seguridad en constante evolución. La ciberseguridad en México se basa en la organización, los procesos, las personas y la tecnología, los cuales son los principales Sus objetivos
son los siguientes: proporcionar servicios de salud a toda la población, colaborando con el bienestar social, apoyar en la mejora de las condiciones sanitarias, promoviendo el conocimiento y desarrollo de la medicina tradicional principalmente, dar impulso al desarrollo de la familia y comunidades indígenas. En las tecnologías, como parte de una modernización en el sector, se han introducido nuevas tecnologías para atender a un mayor número de usuarios. Una de ellas ha sido la introducción del expediente médico digital. En el proceso, en las operaciones diarias de las instituciones de salud, los procesos suelen verse sobrecargados con una gran cantidad de trámites. Esta congestión resulta en tiempos de espera prolongados, insatisfacción entre los usuarios del servicio e incluso en situaciones críticas. En las personas, garantiza que el personal administrativo y médico en instituciones de salud en México esté debidamente formado y consciente de la importancia de la seguridad de la información.